nuevamente a todos y todas en este espacio de Escuela de Padres. A mis hijos los educo yo, pero en inclusión, en el cual estamos cada vez más entendiendo el tema de la diversidad, en el caso de la sexualidad y la orientación. Para este espacio de hoy hablaremos sobre las consecuencias que generan las situaciones de violencias que se pueden vivir en sus diferentes formas. Cabe aclarar que si bien la violencia deja heridas físicas, también esta deja unas heridas invisibles, las cuales marcan de diferentes maneras y a cada persona de una manera particular pues le va a generar ciertas maneras de comportarse, ciertas maneras de pensar y ciertas maneras de sentir. Lo más complicado es cuando hablamos entonces de la adolescencia y de la niñez, pues en estas fases se está configurando unos modos de ver al mundo, de ver a la gente y de relacionarnos con estas personas y con el mundo. Entonces se está como en una especie de fase de vulnerabilidad porque se está dando el espacio de construcción de identidad también. Entonces cuando los niños, niñas y jóvenes viven una situación de violencia o múltiples situaciones de violencia en este momento de su vida, pues hay unas consecuencias que, como mencionaba anteriormente, no necesariamente son visibles en la piel. Entonces hablaremos en este caso específicamente sobre lo que pasaría en la parte emocional, en la parte mental y en lo comportamental, para que tengamos en cuenta de qué podría suceder. Hay múltiples análisis desde diferentes carreras, desde diferentes profesiones y desde diferentes disciplinas. Sin embargo, pues lo abordaremos desde la psicología y pues igual los invito a que busquen también con otros profesionales sobre este tema y se puedan informar adicionalmente. Esta parte la abordaremos desde 4 aspectos. Hablaremos de las posibles consecuencias a nivel afectivo, psicológico, la cognición o el pensamiento y desde la parte física. Hablamos de posibles consecuencias porque hay que tener presente pues que cada persona es diferente y va a tener pues unos modos diferentes también de manifestar que está siendo víctima de situaciones de violencias. Entonces pues esto para que lo tengamos claro, y pues estos son como signos de alerta que podemos tener presentes. Abordaremos entonces la parte afectiva. En esta podemos observar personas con cambios muy abruptos en cuanto a sus emociones. Pueden pasar de la melancolía a la irritabilidad, a la sensación como de apatía o de aislarse socialmente de su familia, de sus seres queridos, de sus amistades. Puedes encontrar mucho silencio en muchas ocasiones. Entonces, en términos generales, cuando nos encontramos con este tipo de cambios en la emoción o en el afecto, pues ahí podemos observar que hay algo que no está bien probablemente. También cabe resaltar pues que acorde a la edad que se tenga se van a mostrar o no ciertas formas de cambios en la emoción. Entonces, esto en cuanto a la parte afectiva. Las posibles consecuencias en el área psicológica se pueden dar de las siguientes formas: tener dificultades frente al patrón del sueño, como por ejemplo demorarme para dormirme, despertarme en múltiples ocasiones en las noches, o tener exceso de sueño, también puede ser un síntoma, tener sueños desagradables o pesadillas, y eso pues generar que yo tenga mucho cansancio también al día siguiente o en el resto del día me sienta desanimada o desanimado. Eso frente al patrón del sueño. Ante la alimentación nos podemos encontrar exceso de consumo de alimentos, poco sano también lo que consumimos, o inclusive pues no tener deseos de comer y de alimentarme.
y eso también puede ser pues un signo de alarma y de alerta que hay que tener en cuenta. Estaría también en la parte comportamental, es decir, los cambios de comportamientos de las personas, como por ejemplo tener conductas agresivas e irritables, ser impulsiva o impulsivo frente a mis actos, no pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Es por eso que, como les decía videos anteriores, puede suceder que una persona que ha sido víctima también se convierta en un victimario o en una victimaria, porque si yo recibo violencia, pues yo también me convierto en ocasiones en una persona violenta, como si eso fuera una especie de efecto espejo. Eso puede suceder también. Como posibles consecuencias en el área de la cognición o del pensamiento, nos encontraremos poca atención y concentración en las diferentes tareas, sensación de pérdida de memoria, sensación de embotamiento, que es como cuando yo no sé qué está pasando alrededor. Puedo también tener pensamientos muy recurrentes alrededor de las ideas de violencia o de que siempre me va a pasar algo negativo y algo malo. Entonces la persona se puede convertir también en pesimista a causa pues obviamente de la tristeza que puede estar experimentando, del malestar emocional que puede estar experimentando. También hay una disminución entonces en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, dependiendo pues del momento vital en el cual esté la persona o estén las personas. Y puedes observar también la tendencia a no estar presente en el sitio, como que tú ves a una persona en ese lugar que está contigo, pero parece que estuviera ausente. Eso entre muchas formas de manifestarse en el pensamiento y en la cognición, pues estas son como las principales que podríamos observar y que nos darían señales de que algo no está bien. Entre las posibles consecuencias físicas podríamos observar moretones, heridas abiertas, contusiones a causa de golpes en la cabeza, desgarros, fracturas, quemaduras, cortes, bueno, entre muchas formas de heridas físicas que se pueden producir. Finalmente, si ya estamos hablando de una fuerza física muy intensa, pues ya podríamos hablar de situaciones como la muerte a causa de las consecuencias de esos golpes o heridas que se pueden generar. Entonces vemos que va desde diferentes intensidades también. Observamos también que puede suceder que la persona, a raíz de los cambios también que está teniendo a nivel emocional y en el pensamiento, y pues su parte psicológica al verse afectada, también puede tener tendencia a desarrollar otro tipo de enfermedades como migrañas, dolores crónicos, también pueden desarrollar situaciones como trastornos del sueño, que eso también se puede manifestar allí como en el área psicológica. Podemos encontrar personas que tienen tendencia a sufrir, por ejemplo, de gastritis, problemas gástricos en general, y pues esto es a causa del estrés que se ha generado. Entonces eso también entra. Hay un ejercicio de somatización también a causa pues de los cambios que se están dando en la psiquis y en la emoción de la persona o de las personas. Cabe mencionar entonces, con todo lo anteriormente referido, que a causa de exponerme mucho tiempo o también poco tiempo ante situaciones de violencias, se pueden desarrollar diferentes trastornos psicológicos y psiquiátricos. Podríamos observar entonces episodios depresivos, ansiosos, trastornos por estrés postraumático. Si hay predisposición a otras enfermedades, también estas se pueden disparar, como por ejemplo trastornos de personalidad, trastorno afectivo bipolar, entre muchas otras posibles enfermedades que se pueden generar a causa de vivir este tipo de situaciones. La única manera que tenemos de identificar si esto está sucediendo es dirigirnos obviamente a un profesional o a una profesional de la salud desde el área de lo psicológico y lo psiquiátrico. Es bueno
dependiendo pues de la situación, abordar ambos profesionales de la salud. Entonces, pues bueno, estos son signos y síntomas. Hay que recordar también pues que podríamos experimentarlos en diferentes tipos de situaciones, y cuando nos exponemos mucho tiempo, generalmente ya más de 15 días o un mes, y esto es de manera muy regular, pues ahí ya podríamos estar hablando de los diferentes trastornos que puedan producirse. Entonces no vamos a pensar tampoco que por sentir emociones como la tristeza, el miedo, el enojo, pues ya estamos enfermos o enfermas. No es tanto eso, sino que es más bien un tema de cómo esto se va extendiendo y se va volviendo algo pues que ya el cuerpo y la mente no soportan. Entonces por eso puede suceder este tipo de enfermedades que sean desarrolladas. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Bueno, es importante que recordemos que tener redes de apoyo familiares y de amistad es muy importante, que estar atentas y atentos a nuestros hijos e hijas y estar como prestos a escuchar, prestos a brindar una palabra agradable, a acompañar, es algo muy, muy importante también en este tipo de situaciones. El poder acudir obviamente a un espacio de salud mental siempre va a ser algo que va a generar ayudas, y bueno, entre muchas otras cosas que podríamos abordar para tener en cuenta. Sin embargo, pues dejo estas principalmente para que podamos como tener algunas herramientas básicas para poder abordar este tipo de situaciones que se puedan llegar a presentar o que le puedan pasar a diferentes amigas, amigos y miembros de mi familia, o pues inclusive a nuestros mismos hijos e hijas. Esperemos pues que este no sea el caso en sus familias, y pues que si así es, también sepan que en nuestra fundación pueden contar con diferentes tipos de asesoría. Desde la parte psicológica pues estaré yo, también contamos con una trabajadora social que también puede brindar este tipo pues de acompañamientos, sobre todo pues para que activemos rutas, que eso será lo que se les mostrará más adelante. Y pues de la parte legal también tenemos y contamos con esa posibilidad de asesoría. Entonces las invito y los invito a que miren nuestras redes sociales, que se metan a nuestra página de internet, que es fundacionpolari.org, y pues que puedan acercarse a nosotros y a nosotras para tener un poco más de información al respecto. Y bueno, es un gusto para mí haber estado con todas ustedes y con todos ustedes en este espacio. Y recuerden que ante cualquier pregunta que tengan, pues haremos un espacio en vivo y estaremos tratando de responder esas preguntas que surgen. Por favor, traten de apuntarlas en un papel para que no lo olviden y para que podamos entonces aclarar sus dudas. De igual manera, les recuerdo que también hay un material de apoyo, y en este material también podremos ampliar un poco más la información sobre estos temas que hemos tratado. Muchas gracias por su atención y bueno, que tengan un bonito día.